Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmak de la serie Biel Síndrome. Este es un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Y que era seguro, aunque es un campo salvaje, respondió la mujer. Nan sonrió un poco. También va a ser una tienda de campaña para autos usados, dijo el padre de la niña, porque Nan solía hablar con él. Nan tampoco creía que la otra parte lo recordaría. La chica inmediatamente le sonrió. Hyanan es muy bueno. Quiere poner su propio negocio, elogió la mujer. No soy buena en esto, solo soy un comerciante nocturno, respondió Nan, en un tono normal. Podía cortar la conversación en cualquier momento, pero su teléfono sonó. Nan lo levantó y vio que era Mag llamando por videollamada. Necesito hablar por teléfono por un momento, dijo Nan a Wichian y a su hija, antes de levantarse y alejarse, mientras presionaba para tomar la llamada de Mag. ¿Ya estás en el aeropuerto? Nan preguntó. No, estoy en el taxi. On también está aquí. Mag gira la cámara hacia su amigo. On saludó a Nan. ¿Dónde estás? ¿No estás en casa? Preguntó Mag, viendo que alrededor detrás de Nan era totalmente desconocido. Estoy administrando negocios en Onkanchai, respondió Nan. Oh, entonces no te molestaré. Solo llamé para decirte que tome el taxi. Cuando suba el avión, te enviaré un mensaje de texto. El teléfono estará apagado. Mag le dijo a Nan. Está bien, nos vemos mañana, dijo Nan con seriedad, además de mirar el rostro de su amante a través de la pantalla, con ojos que hicieron que Mag se sintiera cálido y brillante. Nos vemos, respondió Mag con una leve sonrisa, antes de que Mag cortara la llamada. Nan regresó a ver a Wichian, pero no se sentó. También pidió ver el auto. Wichian y su hija también lo siguieron. ¿Cómo está? Nan le preguntó al subordinado, mientras revisaba el automóvil. Está bien, el motor está bien, respondió Wei. Nan sonrió satisfecho, por lo que lo revisó de nuevo. Nan inmediatamente hizo una transacción para no perder el tiempo. Nan hizo que los dos subordinados condujeran los autos a casa. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Wichian de inmediato, cuando la transacción se había completado. ¿Por qué preguntas? Preguntó Nan. Mi hija va a la cocina a preparar comida. Entonces me gustaría invitarlos a almorzar juntos. Se volverán adictos a la cocina de mi hija, dijo Wichian. Wei, que estaba sentada a su lado, se dio cuenta de inmediato de que Wichian quería que Nan se emparejara con su propia hija. Gracias por invitarme, pero será la próxima vez. Tengo que ir al mercado. Mi novio regresa del extranjero, así que voy a comprar algunos productos frescos para preparar para él, respondió Nan, en un tono educado, haciendo que ambos, padre e hija, se congelen un poco cuando se enteraron de que Nan tenía un amante. En cuanto a Wei, empezó a reír en secreto, sabiendo que Nan había estado hablando de su amante. Padre e hija no dijeron nada más, por lo que Nan pidió regresar. Se apresuró a cortar la energía desde un principio, señor. Wei finge bromear mientras se sube al auto. Tengo Hyade como ídolo. Además, no quiero a la familia Gurran-chan, respondió Nan en tono de broma. Oye, si Mag escucha esto, estará feliz de tener un amor incondicional como ese, bromeó Wei con Nan. No tienes que decírselo, respondió Nan con una leve sonrisa, antes de hacer un viaje rápido al mercado para comprar comida fresca para Mag mañana. Nan creó un menú y compró cosas. Wei lo ayudó a poner las cosas en la parte trasera del auto hasta que todo estuvo listo. Después se detuvo para buscar el almuerzo y comer rápidamente cerca del mercado de productos frescos. El teléfono sonó. Nan lo tomó y lo miró antes de hacer una mueca de aburrimiento cuando la persona que llama es su primo. ¿Qué pasó? Nan respondió con una voz ligeramente severa. ¿Podemos hablar? Sonó la voz de Ua. Si no pudiera hablar, no te hubiera contestado. Estoy comiendo, respondió Nan. ¿A qué hora vuelve Mag mañana? Preguntó Ua.
Na inmediatamente frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Nan preguntó por qué no le dijo nada a Ewa sobre el regreso de Mag a Tailandia. Me puse en contacto con Mag en Line la semana pasada. Dijo que volvería mañana, respondió Ewa. Nan estaba descontento al saber que su primo se había puesto en contacto con su amante a través de Line. Además, Mag nunca se lo había contado. No te frustres, hermano, le dije que me comprara cosas, así que quiero saber cuándo regresa para recogerlas, respondió Ewa con voz débil, debido a los celos del primo. Entonces, ¿por qué no vas a comprarlo tú mismo? Le das problemas a mi esposo otra vez, se quejó Nan mientras comía. No tengo ningún plan para coquetear todavía. Vamos, te daré una tarifa de transporte, ¿de acuerdo? ¿Cuándo regresa Mag? Preguntó Ewa. Probablemente llega a Tailandia a las 11 de la mañana. Lo recoges pasado mañana. Lo voy a recoger al aeropuerto y lo dejaré descansar primero, respondió Nan. Wei secretamente sonrió un poco. Aunque Nan estaba enojado y es cruel con Mag, todavía está preocupado por él. Está bien, dile a Mag que lo recogeré pasado mañana, respondió Ewa. Nan asintió y colgó. ¿Problemas de esposa? Se quejó Nan sin pensar. Solo gruñó de frustración porque sabía que Ewa no pensaba de manera amorosa en Mag de todos modos. ¿Me dejarás recoger a tu esposa mañana? Preguntó Wei, pero Nan negó con la cabeza. Conduzco solo, te dejaré para que compres cosas. Planeo tener una fiesta de bienvenida a casa mañana por la noche, respondió Nan. Wei asintió en aceptación. Tan pronto como terminaron de comer, los dos se dirigieron inmediatamente a la casa. Por la tarde, después de ver el estadio como de costumbre, Nan siguió saludando a sus conocidos, además de estar pendiente. Oye, ¿vamos a tomar algo esta noche? Invitó la voz de un cliente. Volveré a casa a medianoche, respondió Nan. El cliente que preguntó tenía una expresión confundida en su rostro. ¿Mañana volverá tu esposa? Oye, tengo que recogerte en el aeropuerto, dijo otro subordinado de Nan con una sonrisa para burlarse de él. Los subordinados que estaban con Nan saben cuánto extraña a su amante, porque pueden sentir las diferentes emociones de Nan. Es bueno cuando Mag regresa a Tailandia. Oh, Mag volvió. Por eso estás de tan buen humor, dijo un conocido. ¿Mi cara cambia tanto? ¿Me veo de buen humor? Nan preguntó en broma. Sí, las voces de todos los subordinados de Nan sonaron al unísono. Nan levantó una leve sonrisa en la comisura de su boca. Él no pensó en negarlo, porque realmente estaba de buen humor, porque Mag regresaba a Tailandia. Charló con todos por un rato, y luego se separó y regresó a casa a descansar. Espero conocer a tu amante en las próximas horas. ¿Él vendrá a buscarte? Preguntó. Y Mag asintió. Ahora el avión está a punto de aterrizar en el aeropuerto, aunque anteriormente regresaba a Tailandia de vez en cuando, pero Mag aún sentía la emoción en su corazón de volver a ver a Nan y a su propio padre. Le diré primero que te deje en el apartamento de tu hermano, dijo Mag. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mag. Bye bye. Cuídense mucho.